Hola amigos, esta vez huele a azufre en Venezuela, porque allí se percibe por doquier un tufo al fraude electoral que podría perpetrar ese diablo rojo de Maduro. Él mismo no disimula al decir que no concibe otro escenario que el de la victoria en las urnas, aunque machaconamente los sondeos le digan lo contrario, que más bien su derrota será épica, histórica. Pero ya ha advertido que, si no gana, entonces será culpa de los fascistas y correrá la sangre. 25 años de régimen chavista están tocando a su fin. Vamos a ver si es verdad. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido al canal Desde mi punto de vista. No son unas elecciones cualesquiera, son un plebiscito contra un régimen causante de la ruina y la destrucción de Venezuela. Son también un levantamiento masivo y pacífico contra el narcosocialismo gobernante por parte de la inmensa mayoría de la población que ya no tiene más que perder después de haber perdido todo lo que importa de la vida: la dignidad de ser ciudadano libre, el trabajo, el ahorro, la alimentación básica, la salud y especialmente la familia. Porque no son solo votantes, son familias desesperadas las que acudirán masivamente a las urnas a votar contra Maduro, traumatizadas tras 25 años de sufrir en sus carnes la represión y la miseria, además de ver a su gente exiliada en el extranjero, buscando cómo sobrevivir. Esos casi 9 millones que salieron de Venezuela ya votaron con sus pies, y los 15 millones con derecho a voto que se quedaron acudirán masivamente a las urnas, si les dejan. Las encuestas coinciden en que casi el 60% de los electores apoyaría la candidatura del opositor, el embajador Edmundo González Urrutia, al frente de la Plataforma Unitaria Democrática, cuyo verdadero líder es María Corina Machado. En las clases populares, donde el chavismo gozó durante más de 20 años de amplia adhesión, el respaldo a Corina podría rondar ahora el 80%. Desde que conquistó el poder hace 11 años con malas artes y fraude, Maduro y su PSU pasó de tener teóricos 7 millones de votos a menos de 6 millones en otros comicios en 2018 y 4 millones apenas en las regionales de 2021, y ello a pesar de que el sucesor de Chávez contaba con la adhesión del Tribunal Electoral y todo el aparato judicial, la Asamblea, su Asamblea, también las fuerzas militares y policiales. Sin embargo, poco a poco ese monolito chavista se resquebrajó ante un desastre solo comparable a una guerra, porque en apenas 8 años el PIB se desplomó un 75%. El régimen, siguiendo el guión de sus asesores cubanos, culpa a las sanciones internacionales de Washington, pero no es para tanto. El embargo en realidad se ha burlado y hasta levantado parcialmente. Gracias a sus alianzas con Rusia e Irán y la hipocresía de estados como Francia y España, el comercio se restablece y las petroleras ya recuperan posiciones. Al final, lo que le interesa a la comunidad internacional es el petróleo. Despegando de una miseria propia de África, Venezuela se reactiva y podrá crecer algo más de un 4% este año, según el PNUD. Crecimiento solo visible en grandes ciudades, por cierto, porque en el campo siguen las restricciones en gasolinas y electricidad. Es una rima, pero es verdad. María Corina es una heroína. Ha recorrido Venezuela de cabo a rabo, a pie, en carreta y en coche, salvándose de un atentado contra su persona después de que agentes del régimen de Maduro le cortaran las mangueras del freno de su vehículo. El gobierno de Caracas le ha hecho la vida imposible, además de inhabilitar su candidatura. Le ha prohibido usar el avión y ha perseguido a quienes daban apoyo o vendían víveres y alojamiento a toda su caravana electoral. Por suerte y por los celulares que transmiten la realidad sobre el terreno, esa represión solo ha servido para revelar la verdadera cara del régimen y acrecentar la popularidad de Corina. Pero el amedrentamiento, el vandalismo contra la clara favorita del pueblo venezolano, la propaganda grosera en los medios obedientes o la compra de voluntades de los funcionarios que comen de la mano del chavismo, esta vez parece que todo eso no será suficiente, y por eso Maduro ha optado por sacarse de la manga la carta del miedo.
Si no gana, habrá un baño de sangre, advirtió, y serán los fascistas los culpables. Es la definición misma del tirano, el que se impone asustando, no convenciendo. Y por más aspavientos que haga, lo cierto es que se palpa en Venezuela más ilusión y esperanza ante el fin del régimen que temor a las consecuencias de una represión violenta. Policías y militares son personas, tienen familia, tienen celulares, saben que no pueden perseguir a incontables multitudes, tampoco hay más espacio en las cárceles para encerrar a millones de disidentes. Maduro se queda solo. La policía y las Fuerzas Armadas teóricamente no le deben obediencia, sino a la Constitución del país que dice que la soberanía reside en la voluntad del pueblo expresada en elecciones libres. Pero quién sabe qué maniobras habrá urdido en los cuarteles el otro hombre fuerte del régimen, el capitán Diosdado Cabello. Lo que está claro es que quienes son de su palo en Iberoamérica ya le han dado la espalda, empezando por Lula, que no acepta eso del baño de sangre. Si pierde Maduro se tiene que ir, ha dicho el presidente brasileño. Hasta el expresidente argentino Alberto Fernández, otro insigne del Cártel de Puebla, no acepta esa bravata de Maduro. Quedan todavía grupúsculos en España, como los comunistas de Sumar y Podemos, que le hacen barra a Maduro en las redes, a saber cuánto dinero les habrá pagado por esa propaganda. Y Zapatero, a ver qué se inventa esta vez desde Caracas. En todo caso, Maduro está en una cuerda floja y lo sabe. La orden de búsqueda y captura de Estados Unidos sigue en pie. Se le acusa de tráfico de drogas y narcoterrorismo. 15 millones de dólares para el que facilite al FBI su detención. También todo su clan de delincuentes está buscado por la justicia de Estados Unidos. Igualmente, la Corte Internacional de Justicia persigue a Maduro por su cruel tratamiento a los opositores. El régimen de Caracas es un apestado en gran parte del mundo y está contra las cuerdas en Venezuela. Sin duda todos están haciendo maletas y la propia familia de Maduro ya está en el extranjero. Si Maduro cuenta con 3 aviones, la vicepresidenta Delcy tiene una a su disposición. Los depósitos de fuel repletos y listos para despegar cuando sea menester. ¿A dónde se irían? Lo lógico es que sea a Cuba, o si no, a Turquía, donde Maduro guarda el dinero robado, o a España, donde seguramente Delcy Rodríguez tiene el suyo, ya saben, aquel que llegó en las maletas. Pero tal vez aguanten y no se vayan, se empeñen en quedarse recurriendo al fraude, espectro que ellos mismos agitan, manipulación que será esta vez muy difícil de perpetrar con tantos observadores internacionales y con los propios votantes que no saldrán de los centros de votación hasta verificar el conteo de las papeletas, por cierto, donde la cara de Maduro aparece 14 veces. Pero basta recurrir a los apagones, a manipular aún más a los medios oficiales de propaganda o a contar con el respaldo de altos mandos del ejército. Ahí sería fraude seguro. Sería tan flagrante el pucherazo que el mundo entero no podría quedarse de brazos cruzados. La población que recorrió esa caravana de la libertad con Corina Machado no se resignaría y pelearía a muerte por el resultado. Pero si Maduro se obstina en imponerse, se consagraría aún más como tirano, solo en el poder gracias a la fuerza y el miedo, gracias a un baño de sangre, como ha dicho. La desesperación de verse atrapados de nuevo provocaría en la población un estallido social y, según se calcula, la huida de otros 3 millones de venezolanos. La cubanización de Venezuela quedaría consolidada, generando una permanente inestabilidad en la región. Pero ¿qué hará esta banda de delincuentes si la oposición conquista el poder como se espera? Si gana las elecciones y así lo reconoce oficialmente el CNE, ¿cabe pensar en una transición clara y ordenada que duraría 6 meses? Muy difícil. No solo habría que desalojar al chavismo del gobierno, sino de las instituciones, es decir, tribunales, administración pública, depurar al mismo ejército. Son 25 años de clientelismo. Tal vez tendríamos que temer una reacción de Maduro al estilo de «si yo me voy, dejo el caos». Es decir, no hay transmisión real de mando, sino obstrucción, bloqueo, parálisis, anarquía.
En ese caso, ¿sería admisible que los causantes de tanta destrucción, muerte y miseria se les brinde un puente de plata, o sea, dejarles escapar, o peor, concederles una amnistía por sus delitos? ¿Qué final tendrá ese sindicato del crimen? ¿Cabe esperar justicia de verdad por sus delitos? Por ejemplo, con condenas de privación de libertad a perpetuidad en algunos casos. Pero ¿qué pasa si no se da el debido proceso y caen en manos de las turbas? Terminarían tal vez ajusticiados, como Mussolini ahorcado, Gaddafi degollado o Ceausescu fusilado. Esos espectros de ejecuciones a manos del pueblo que dicen representar, claro que han atormentado las cabezas de esa narcomafia. Por eso todos quisiéramos saber hasta cuándo aguantarán la farsa que montaron hace 25 años. Y si esas son conjeturas, lo que me parece cierto es que el régimen está dando sus últimos estertores, porque como diría Lincoln, se puede perseguir, engañar y robar a muchos venezolanos mucho tiempo, pero no se puede perseguir, engañar y robar a todos los venezolanos todo el tiempo. El legado de esa Cosa Nostra que secuestró a Venezuela hace 25 años será un país destrozado, pero también una población que por fin sabrá valorar más que nunca que no hay que confiar en los cantos de sirena de ese socialismo siglo XXI, empobrecedor y esclavista, ese que se autodenomina bolivariano. Quedará para la historia que el término bolivariano es sinónimo de saqueo y muerte lenta de todo un pueblo, como lo que perpetró precisamente Bolívar hace 200 años. Pero eso es otra historia. Y hasta aquí mi análisis personal e independiente sobre estos comicios históricos en Venezuela. Mucho agradezco que me regales un me gusta, te suscribas a este canal si no lo has hecho ya, y también que comentes cualquier cosa sobre esta realidad tan importante de nuestro país hermano de Venezuela. Nada más, agradezco tu fidelidad y hasta pronto, que tengas un buen día.